pues vamos a seguir con nuestra serie de estudio. Como le dije la semana anterior, esta es la última que vamos a tener. Y después de esta, pues completamos la Biblia completa. Hemos llegado, ¿verdad?, al destino. Y gloria a Dios que pudimos estudiar y pasar por la trayectoria de la Biblia completa. Y eso fue la meta de este año. Y ya estamos llegando. Amén. Para ustedes, siga adelante en Cristo Jesús. Estamos enfocando en las epístolas, siempre me falla, las epístolas de Juan. Y si usted, lo que llegaron la semana atrás, tiene sus papeles, o si no, lo tiene en su casa. Y yo traje copias de la semana anterior. Y hoy tenemos otra notas que pueden si la anterior. Y si mi pastor. Que déjame, la semana pasada, sí. La que dice noviembre 6. Sí, ahí tiene la fecha. Disculpa que se me olvidó mi computadora. Amén. Pero sí, la semana pasada, pues nosotros enfocámonos sobre, en verdad, en su totalidad, las tres epístolas o las tres cartas de Juan. Y hablamos sobre el primer carta, que es primer de Juan, y hablamos un poquito sobre el tema de esa carta. Y hoy vamos a enfocarnos sobre la segunda carta de Juan. Amén. Yo quería hacer un recapítulo, quería saber quién pudo leer, los que estaban aquí, leer primera de Juan. ¿Pudieron leerlo completo? Ok, amén. Fue rápido, ¿verdad? No fue tan largo como Isaías o Ezequías, ¿verdad? O Ezequiel, perdón. Pero sí, esas cartas son tan pequeñas pero profundas, amén. Pero vamos a ver que en el segundo y tercero son mucho más pequeñas. Eso te toma como 2 minutos en leerlo, pero como he dicho, es profundo, amén. La semana anterior hablé sobre quién escribió y hablé que algunos eruditos creen que la mayoría creen que Juan, el apóstol, lo escribió estas tres cartas junto con el Evangelio de Juan. Y la razón por qué muchos creen que es el mismo autor, que es el discípulo de Jesús, como dice en Juan, el discípulo que amó Jesús o fue amado por Jesús, ¿verdad? Y muchos creen que es él porque la manera que se escribe es la misma en el Evangelio y con las cartas. Suenan igual. Usan, y si ustedes tienen de la semana pasada, yo puse un chart, o no sé cómo decirlo en español, pero puse una... Amén. Gracias. Y ahí eso te enseña los similares, ¿verdad? Que el Evangelio de Juan usa las palabras con las cartas. Y pueden ver los similares. Amén. Es en tu propio tiempo pueden estudiar un poquito más profundamente sobre ese similares. Amén. El contexto es que en estas cartas son los eventos descritos. Fue escrito en la ciudad de Éfeso. Y es probable que la primera hasta la tercera de Juan se hayan compuesto entre el año 64 al 66. Pero yo voy a darte otro punto de vista. Pero antes que llegamos ahí, quería hacer un recapítulo, quería hacer un repaso de la semana pasada. Los temas claves de la primera, segunda y tercera carta de Juan son que la luz y el amor de Dios, ¿verdad? La justicia al amar a nuestro prójimo y Jesús como verdad. Esos son los temas claves que podemos ver en las tres cartas. La estructura es que primera de Juan desafía a los seguidores de Jesús a mantenerse fieles
a lo que ya creen, ¿verdad? Y pudimos ver que la semana pasada hablamos sobre cómo hubo personas que estaban en la iglesia, pero en verdad no eran, o no eran, tú sabes, de la iglesia, y eran como personas falsas, buscando la manera de traer falsas enseñanzas. Y podemos ver que Juan está animando a la iglesia: mira, mantente firme, mantente en la palabra, amando los unos y a los otros. Y ahí podemos ver a Juan como pastor, como padre espiritual, um, amonestando y animando la iglesia. Amén. Hoy vamos a hablar que la segunda de Juan es una advertencia a una iglesia doméstica específica. Vamos a hablar en algunos momentos sobre esto. Pero sí, eso fue algunos temas que quería volver a la semana pasada a hablar de ella. Pero hoy yo quiero enfocarme en estas notas. Amén. Si pueden prepararse. Yo quiero darte otro punto de vista que yo cuando leí fue para mí, wow, fue impactante. Sobre la cronología de las epístolas de Juan, fuentes del siglo II informan que alrededor del año 70 después de Cristo, el año en que los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, Juan abandonó Jerusalén. Claro, ¿verdad? Porque ¿qué pasó en ese tiempo? Los romanos entraron y destruyeron, situaron y destruyeron a Jerusalén. Algo horrible. Donde era líder de la iglesia, Juan se fue de Jerusalén, siendo líder de la iglesia en Jerusalén, y se trasladó a Éfeso. Continuó su labor pastoral en esa región y vivió hasta casi el año 100 después de Cristo. Lo que es interesante es que Juan fue el último discípulo que vivió hasta 100 después de Cristo. Él vivió muchos años. Y si no estoy en duda, en el último capítulo del Evangelio de Juan, Jesús habla sobre esto. Y es algo interesante que cuando Jesús restaura a Pedro, ¿verdad? Él dice a Pedro: mira, tú me amas. Y sabemos la historia, ¿verdad? Que sí, yo te amo, ok, pues apacenta mis ovejas. Y después de eso, el Señor dice algo a Pedro y Pedro empieza a decir: pero ¿por qué él? Y es como otra discusión de quién es el mejor o el favorito del Señor. Y Jesús le dice: mira, no te importa a ti lo que yo voy a hacer con cada uno de ustedes. Enfócate en tu asigno, ¿verdad? Enfócate en tu tarea, ¿verdad? Y deja esas cosas para mí, básicamente. Eso es lo que cuando tú lees esa parte. Pero Jesús él menciona que básicamente Juan iba a vivir largos días, largo tiempo. Yo quiero que él viva. Sí, ¿verdad? Eso, él menciona en que Juan iba a vivir largo tiempo. Y sabemos y creemos, yo creo que Juan no solamente escribió el Evangelio de Juan y las 3 cartas de Juan, pero también escribió Apocalipsis. Y ahí es donde podemos ver que Dios usó grandemente a Juan. Y nosotros somos bendecidos porque tenemos el Evangelio, las 3 cartas y Apocalipsis. Amén. Y vemos que todos suenan igual. Es probable que Éfeso sea el lugar donde Juan escribió estas 3 cartas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. Podrían haber sido compuestas en cualquier momento del último cuarto del primer siglo. Algunos antecedentes: el anciano, vamos a ir a Segunda de Juan capítulo 1, es el único capítulo, no hay muchos capítulos en Segunda de Juan, pero vamos a Segunda de Juan. Verso 1 dice, perdón. Segunda de Juan versículo 1, dice: el anciano, a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Interesante que él empieza a decir el anciano.
es el anciano hablando hacia quién. Ahí lo dice en versículo 1. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, ¿verdad? So vemos que el anciano está escribiendo y está dirigiendo esta carta a la señora escogida y sus hijos. Interesante, ¿verdad? El anciano es un título que el apóstol Juan se aplicó a sí mismo en los últimos años de su vida. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 5, porque Juan no es el único que usa ese título hacia él mismo, sino también Pedro. Primera de Pedro capítulo 5, verso 1. Mira que Pedro dice hacia él mismo junto con todos los ancianos. Él dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo. Acuérdate que anciano en el contexto no solamente tiene que ver con alguien de edad mayor, pero también tiene que ver con un líder de la iglesia. Si no estoy en duda, la palabra griega es presbítero, o viene de la palabra presbítero, que significa un líder que vela por la iglesia. Son otras palabras, sería como un pastor. Un pastor. Yo soy considerado un anciano, aunque me veo joven. Un anciano calvo. Amén. So, dice Pedro, por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Que dice, pastoreal el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino como con sincero deseo, tampoco como teniendo senorio sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Escúchame esto. Y cuando aparezca ¿quién? El príncipe de ¿qué? Los pastores. Recibiréis la corona inmarcesible de gloria. So, Pedro se está orientándose o hablándose hacia los ancianos que son considerados pastores. ¿Y qué dice él? Yo también soy anciano. Yo también soy un pastor, uno que vela por las almas, ¿verdad? Y ese fue el signo de Pedro, ¿verdad? Porque, ¿qué dice Jesús? ¿Me amas? Ok, apacenta mis ovejas. Sabemos que Pedro, aunque fue, como dice alguno, cabeciduro, ¿verdad? En mucho de su tiempo con Jesús, él pudo entender y aplicó su llamado. Fue restaurado por el Señor y empezó a hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Y vivió su vida así, amén. Pastoreando, siendo un anciano, un líder de la iglesia. Y Juan dice lo mismo de él mismo. Él dice, el anciano hacia la señora escogida y sus hijos. Son otras palabras, Juan nos está dejando saber que eres un líder sobre esta iglesia que él está escribiendo. Amén. So, eso es bueno de saber, ¿verdad? So, el título que el apóstol Juan se aplicó a sí mismo en los últimos años de su vida, la iglesia primitiva nunca surgió a nadie más que el apóstol Juan como el autor de Primera de Juan. Ya sabemos eso, ¿verdad? Dado que hay tantas similitudes entre Primera y Segunda de Juan, se acepta generalmente que Juan también escribió la segunda carta. ¿Cuál es el mensaje y el propósito de Segunda de Juan? Al igual que Jesús que lloró sobre Jerusalén, vaya conmigo Lucas 19:41. No sé si alguien lo puede leer, o si quiere leerlo de 41 al 44, si alguien lo puede leer. Yo quiero que ustedes escuchen lo que Jesús dice. Y yo quiero que ustedes capta, si puede,
con tu imaginación el tono de su voz, ¿verdad? O el tono de lo que él está diciendo. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu vida. Wow, ¿verdad? Para mí yo veo que Jesús, como dice, lloró sobre ella. Eso viene de lo más íntimo de su corazón, su amor para Israel, ¿verdad? Jerusalén, pero también su enojo. Y vemos en diferentes partes del Evangelio que Jesús demostró eso, enojo, eh, 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 um, tristeza, ¿verdad? Aunque se enojó, pero nunca se pecó. Lo hizo puramente, ¿verdad? Y podemos ver aquí en este contexto que Jesús se está yendo a Jerusalén porque ya se acerca el tiempo por el cual Él vino a este mundo para ser entregado y perseguido y crucificado por nosotros. Pero vemos que el propósito que Dios tiene con Jerusalén no se cumple en este tiempo porque el pueblo de Israel era tan tólico, ¿verdad? Duro de servir, como dice la Biblia. Telco, así. Yo, I got kind of scared. I don't know if I'm saying the right word. Me arrepentí por un momento. No sé si estoy diciendo la palabra adecuada. Pero sí, tuelco, telco. Sí, me entienden, ¿verdad? Telco, de duro servicio, ¿verdad? Y vemos que Jesús llora por ella o sobre ella. Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, ¿verdad? Vemos de lo más interior de su corazón. Y Pablo también, escucha bien esto, Jesús lloró sobre Israel o Jerusalén. Pablo escribió sobre la presión cotidiana de su preocupación por toda la iglesia. So, ellos, Jesús siendo el príncipe de los pastores, Pablo siendo un pastor que amaba a la iglesia de Corintio y él se prestaba atención y dice dice en 2 Corintios 11:28, déjame leerlo rápido. Dice Pablo, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por toda la iglesia. En otras palabras, Pablo vivía con esa presión de preocuparse por la iglesia. Fue como un peso sobre él, un peso de responsabilidad. Como también Jesús que sintió ese dolor para Jerusalén. Asimismo, ya que podemos verlo, imaginarlo, Jesús y Pablo, Juan estaba preocupado por su congregación. Y es con esa misma intención y con ese deseo, él escribe esta carta hacia esta congregación. La pregunta sería, ¿descuidarían de encarnar el amor de Dios unos por otros? Escucha bien eso. La preocupación de Juan es que van a amar los unos y a los otros como deben. Caerían presa de falsos maestros. Esas fueron las preocupaciones que Juan tenía para la iglesia, a quien él estaba escribiendo. La iglesia por la cual él era líder, anciano, como dice en el versículo 1. Y es con ese lloro, preocupación como Pablo y Jesús, Juan tiene para esta iglesia. Segunda de Juan fue escrita con amor pastoral y preocupación por la iglesia naciente. El mensaje de Juan es claro: andar en la verdad,
obedecer los mandamientos de Dios, amarse unos a otros y guardar las enseñanzas de Cristo. Ese es el consejo de un pastor hacia su iglesia, con la preocupación que él tiene para ella. Es como si yo escuchara que mientras yo estoy de viaje a Puerto Rico o a un lugar lindo y estoy de vacación cogiendo sol, porque necesito sol, y alguien me llama, pastor, mira, esto está sucediendo en Northwest. Alguien entró y en vez de exhortar la iglesia, empezó a decir cosas fuera de orden, ¿verdad? Se levantó en el altar y empezó a hablar mal del pastor Ramón y de todos los pastores y empezó a hacer cosas que no debe ser. Yo he visto eso. Yo lo he visto. Empezó a levantarse en la iglesia y empezar a acusar y causar división. Yo lo he visto. Y si yo escuchara eso, ¿verdad? A yo mandarle un correo electrónico, llamar, pastor Ramón, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Así es como Juan en este momento, escuchando lo que está sucediendo, y él está escribiendo con preocupación. Mira, ten cuidado de quién entra, de quién enseña. Mantente en el amor de Dios, amando los unos y a los otros, obedeciendo los mandatos de Dios. Y ese es el tono de Juan. ¿Me están entendiendo? So, vemos a Jesús hacia Jerusalén, Pablo hacia la iglesia de Corintio, y ahora vemos a Juan hacia esta iglesia que posiblemente estaba en Éfeso. Y es el propósito de o el mensaje de esta carta, segunda de Juan. Es claro, Juan también confirmó la seguridad espiritual de la comunidad creyente con una referencia inicial y final a su elección por parte de Dios. Él lo dice en verso 13. ¿Y qué dice él? Él dice, te saludan los hijos de tu hermana escogida. En otras palabras, yo creo cuando él usa esas palabras, la hermana, hijos, él está hablando de la iglesia. Y él está usando ese lenguaje, para asignar a la iglesia que esta es tu identidad. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Amén. Aún Pablo decía que yo soy como un padre espiritual. Yo creo que está en Primera de Corintios capítulo 4, verso 15. Déjame ver. Sí, vaya conmigo. Primera de Corintios capítulo 4, verso 15. Yo quiero enseñarte algo que Pastor Ephraim me lo mencionó en una de nuestras reuniones y me impactó. Porque mira lo que Pablo dice. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Porque Juan considera a la iglesia como sus hijos. Juan es como un padre hablando a sus hijos o hablando a su familia, ¿verdad? Paternar o su socio, ¿verdad? Alguien tan cercano a él. Y mira lo que dice Pablo a la iglesia de Corintios. Él dice en verso 15, porque aunque tengas innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pueden escuchar el tono de amor que Pablo tiene para su iglesia. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. So, Pablo dice, ustedes son mis hijos espirituales. So, vemos ese mismo tono con Juan en la segunda carta de Juan. Amén. Y él dice, mira, también tú tienes familiares en otras partes de la ciudad que son tu hermana, son tus, somos familia en Dios. Amén. La Biblia es una obra completa en la que se combinan muchas historias para contar una sola. A medida que lees el libro de Segunda de Juan, considera leer los pasajes adicionales para descubrir cómo funciona en conjunto toda la escritura. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo quería hacer algo diferente.
So, yo creo que ustedes vayan a la segunda página. Y lo que vamos a hacer hoy para el resto de nuestro estudio bíblico, vamos a hacer vamos a estar activos. Vamos a hacer un grupo, ¿verdad? Pequeño, donde vamos a pasar el tiempo leyendo. Ustedes pueden ver, dice segunda de Juan. Y en este columna, sí, girl, help me. En esta columna son los versículos de segunda de Juan. La segunda columna es los otros versos que ustedes pueden ir y buscarlo, ¿verdad? Mateo, Efesios, Juan, para profundizarte. Y la tercera columna hay una pregunta. ¿Cómo se unen estos versículos, ¿verdad? Con segunda de Juan y los otros citas bíblicas. Entonces, lo que vamos a hacer hoy en esta noche, yo creo que, no sé si debemos hacerlo todos juntos, ¿verdad? O si debemos dividir el salón. Estamos en torno a aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las comunidades. Su crecimiento para ir edificándose en amor. So, la pregunta es, ¿cómo se unen estos versículos? Cuando lo compara con segunda de Juan y con otras citas bíblicas, ¿qué une? ¿Cómo se unen estos versículos todos juntos? Eso ahí lo puedes poner, porque después todo el mundo va a platicar. ¿Qué tú crees, Carla? ¿Y tú, Magda? Pastora Magda. Aleluya. ¿Qué tú crees? ¿Qué es lo que une todo esa cita bíblica con versículos 1 a 3 de segunda de Juan? ¿Cuáles son los temas que se unen con las otras citas bíblicas? Vimos que habla, todo cita amor, hablan de Cristo como el Padre, el Hijo del Espíritu, y afirma que es viviente, que es verdad. Vamos a ir, escriba, porque después vamos todos a platicar, vamos hablando juntos, amén. Ahí va. Pero qué cosa linda, ¿verdad? Que se puede ver una conexión en cómo la Biblia se une, ¿verdad? En diferentes historias en una historia, amén. Vamos con los dos grupos de segunda de Juan, versos 1 a 3. Nosotros leímos las diferentes citas, Mateo y Efesios. ¿Cómo se unen estos versículos? ¿Cuáles son las cosas que ustedes pueden ver en las diferentes citas que leyeron con segunda de Juan, versos 1 a 3? El que quiere contestar del grupo, puede ser grupo A y grupo B, amén. Quiere grupo A, Rosa y Roxana y Mayri. ¿Quién quiere contestar? Pero ¿cuáles son, qué une estos versículos juntos con segunda de Juan? En resumen, comentamos que es amor, afirma que Cristo es verdad y viviente, y nos recuerda cómo ser edificado, unido en unidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, en miembros, como iglesia, como un mismo templo y casa. Amén. Yeah, come on, that's good. Y el grupo B. Nosotros pusimos que es trabajando juntos en amor, tener un mismo sentir y centrados en el amor de Cristo. Trabajar centrados en el amor de Cristo. Él habla de sus mandamientos. Él no cambia nada. Él desde el principio dio un mandamiento y a pesar de los versículos que cambiamos, lo que leímos, que Él no va a cambiar jamás. Y nosotros
con lo de la pregunta, el mandamiento de amarse los unos a los otros. De Jesús en la carne y sobre todo de luchar para hasta recibir el premio. Que el Evangelio se ha predicado, también Jesús anunció el espíritu del anticristo, ves que se filtra en la iglesia, y trabajar juntos y velar y permanecer hasta recibir el premio. Nos recuerda que no seamos engañados, pero también nos afirma que con el Espíritu no nos preocupemos, porque tenemos el Espíritu Santo y somos colaboradores de Dios con Dios. Ahí nos habla de su doctrina, de los pecadores, de la casa, que comentamos que casa habla físicamente, pero ya más profundo, porque ya estamos más maduros espiritualmente, que puede estar mezclado con pecadores, pero no ser parte. Entonces, la perseverancia. Ahí nos recuerda de la luz verdadera, que esa es la luz verdadera. Nosotros discutimos sobre permanecer en la enseñanza verdadera, porque por los falsos maestros que trataban de infiltrarse. Ellos, también los fariseos, ellos juzgaban y querían que siguieran ofreciendo los sacrificios. Veían a las demás personas menos que ellos. Eran guías de ciegos. Pero los que estaban ciegos eran ellos, porque el mismo Dios estaba enfrente de ellos y no los reconocían. Juan anhelaba estar con ellos. Y lo mismo Jesús. Jesús quiere que crean en Él, porque Él habla de que Él va a preparar un lugar en la casa del Padre para la iglesia. Jesús decía estar con ellos nuevamente, lo mismo que Juan, llevarlos con Él a la casa del Padre, a las bodas del Cordero. Creo que fue nuestra parte favorita, porque nos recordó el gozo cumplido hasta Apocalipsis, a que nos alegremos, y son las palabras verdaderas. Comentamos que en 2 de Juan 12:13 termina con amén, afirmándolo, que es el camino al Padre y la verdad.